¿Cómo le va, Raúl Rulo de la Torre? Qué gusto tenerlo acá en el programa. Por favor. ¿Cómo anda, el gusto Rulo? es mío. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo estuvo Martín? ¿Está en Roma? ¿No? ¿Estuvo en Roma? Sí, debe estar volviendo ya. Sí. La foto bastante impactante. Sí. Porque estaba Francisco. Sí. Al lado de Francisco está un señor que yo no lo reconozco, pero debe ser muy importante. Sí, para estar ahí. Luego estaba... ¿Este señor, decís vos? ¿Te referís? Sí. ¿Quién es? Este es un señor, es argentino. Ahora te voy a decir el nombre, ahora se me escapó el nombre. Después estaba... Está muy ligado a la iglesia. Cristalina Georgieva. La Trosca. Cristalina Georgieva, la compañera Cristalina Georgieva. Después estaba Martín Guzmán. Y muchas veces escuchaba a Rulo de la Torre, sus columnas, así que me gusta mucho, así que dije, bueno, esta vamos a aceptarla. Esto no es de ayer, no es que lo dije. No, él lo dice todos los días igual. Sí. Y luego estaba Martín Guzmán. ¿Cómo le fue, Rulo? Y Stiglitz. Y Stiglitz, perdón, Martín Guzmán y Stiglitz. Esa era la foto de la primera fila. ¿No? Después había otras personas que seguramente deben ser muy importantes, pero nosotros no Alicia sabemos. Bárcena de Cepal atrás y otra gente. Sí. Pero la primera fila era esa. Bueno. Del Corral, José María del Corral se llama. José María del Corral, sí, un colaborador directo del Papa, ¿no? El que está a cargo a nivel internacional de lo que se llama escolas ocurrentes. Bien, una iniciativa del Papa Francisco. Bueno, te escuchamos, querido Rulo. Por lo pronto, esta reunión, ¿qué es lo que dejó esta reunión? Dejó mucho y hizo mucho ruido esta reunión, y las personas que nombraste, digamos, 4 de ellas tuvieron discursos, tuvieron muchísima resonancia, distinta resonancia. Vamos a tratar de analizar algunas, porque empecemos porque la definición del Papa con respecto a la deuda fue mucho más allá de lo que se esperaba. Primero que no estaba en el programa, que iba a ir el Papa, que iba a estar presente. Se pensaba, bueno, por ahí pasa a saludar en algún momento, antes, después, pero no, se apareció, tomó el micrófono y se mandó un discursito sobre el tema de la deuda, planteando, entre otras cosas, el tema de la necesidad de los países en desarrollo de atender a los países en desarrollo y ayudarlos a lograr sostenibilidad, alivio y reestructuración para sus deudas. Si les suena conocido por estas tierras estos 3 términos, sostenibilidad, alivio y reestructuración de deuda, es exactamente lo que plantea desde que llegó Martín Guzmán como fórmula para decir, digamos, así como está, no podemos seguir, no se puede sostener esta situación. Y una alusión a que no se puede, recordando una frase de Juan Pablo II, de que no se puede obligar a nadie a pagar la deuda con el sacrificio de la gente más necesitada. Juan Pablo II hablaba de jubileo. Claro. De perdón de las deudas. Utilizó 2 largos pasajes de aquellos dichos de Juan Pablo II para traerlo a este presente. La otra sorpresa grande fue el discurso de Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, no solo durante el discurso, después en las charlas que tuvo en los mano a mano, también dicen que tuvo algunas definiciones muy sorprendentes en boca de ella. La que más me llamó la atención, que inclusive utilicé en la edición de la nota en el diario, fue: el capitalismo hoy hace más mal que bien. Es increíble. Es increíble. Nombró la palabra. Uno diría, no vuelve, esta chica no vuelve a Nueva York, a Washington. Cristalina. ¿Cristalina dijo eso? Sí. Por eso, Cristalina, el ministro de Economía de Alberto Fernández y el Papa, todos comunistas. Todo comunista. Sí. ¿Qué escena surrealista, ¿no? Sí. Esto absolutamente surrealista era la escena esta, y bueno, hubo otras definiciones con, digamos, también en el sentido, estas otras por ahí ya las había dicho antes, pero puesta en este contexto es interesante recordarla. Hay que entender que países como Argentina tienen prioridad en atender la pobreza, en atender necesidades de sus pueblos y qué sé yo, y el tema de la deuda un poco tiene que estar subordinado a eso.
Estoy recordando una frase de Bertolt Brecht, la estoy buscando acá. Dice: el capitalismo es un caballero que no desea que se lo llame por su nombre. Ya, muy oportuno eso, porque ella lo llamó por su nombre. Exactamente. Que es la palabra prohibida. Claro. El capitalismo es la palabra prohibida, la que no podemos mencionar. De hecho, vos fíjate que nadie, ni a la izquierda menciona el capitalismo. No. Nadie menciona. La izquierda dice no paguemos la deuda. Mirá cómo estará el mundo de la que plantea los problemas del capitalismo, sea la titular del Fondo Monetario Internacional. Claro, y el Papa. Y el Papa. Mirá como... Fíjate, los audaces son los del fondo y el Papa. Hagan lío. Al decir capitalismo, sugiere que hay otra alternativa. No, claro. Con ese apellido Cristeva es re comunista. No, Cristalina. Claro. Sí, en ese sentido, Francisco avanza por el lado de la cultura de la solidaridad. Cuando está hablando de la cultura de la solidaridad, está hablando de un modelo diferente. De hecho, esta juntada tiene que, lo nombré a Del Corral a propósito, porque hay una iniciativa que están trabajando el Vaticano y Stiglitz para ellos lo plantean una nueva economía, el planteo de una nueva economía más solidaria, más incluyente y demás, que es un trabajo que empiezan a hacer con jóvenes economistas. La idea es convocar a jóvenes economistas. Volví a decir quiénes, porque que te ocurran cosas interesantes. Bueno, ¿quiénes son los que están? Repetí, por favor, los protagonistas. De esta iniciativa, el Papa Francisco y Joseph Stiglitz. ¿Me entendés? Y el caño que dice. Inclusive yo dice el caño, yo me acuerdo son que todo lo mismo. Cuando se hizo la primera reunión, por esto hace ya un año y pico, Joseph Stiglitz fue acompañado por un colaborador de él, un investigador que trabajaba con él, argentino, que se llama Martín Guzmán. Yo creo que fue la primera foto que publicamos todos de Martín Guzmán sentadito en esa mesa con el Papa y Stiglitz, y hay otro economista de apellido Preston, creo, de Estados Unidos, que también está participando de esta iniciativa. A propósito de Stiglitz... Y ayer el presidente Alberto Fernández se reunió con Tomás Piketty. Exactamente. Francia, ¿no? Que es el economista que está planteando la intolerancia de los niveles de desigualdad que vive hoy el mundo. Que, para mi modo de ver las cosas, el tema más grave que tiene hoy la humanidad. Sí, ¿no? Que el 1% de la humanidad tiene la misma riqueza que el 50%. Sí, y él está planteando que esto más es lo que está generando directamente el modelo neoliberal. Digamos. O sea, dice, no hay otro... Dice, no hay otro puerto de llegada de este modelo que no sea ese. Y es en distintos niveles, en unos países más rápido, en otros países más pausado, pero lleva a la desigualdad. La demostración que hace Piketty en sus libros es que este camino de la desigualdad no fue una falla del sistema, sino que es el sistema el que está llevando a esto. Sí. Esto es lo interesante de un economista plantea europeo, abolir por caso el derecho a herencia. Exacto. Él plantea medidas, además, ¿no? Además dice que hay que subirle impuestos a los ricos. El derecho a herencia, la renta ciudadana, es decir, una serie de medidas que son de muy fuerte intervención estatal. Lo interesante es que Piketty, el otro día leí una entrevista que le hicieron en el diario del País, que el Piketty se transformó en millonario. Porque el libro El Capital del siglo XXI vendió, ahora voy a averiguar la cifra exacta, pero vendió millones de libros en el mundo, lo cual lo transformó a él en una persona millonaria. Entonces empezó a decir, empezó a contar, a relatar su mirada de millonario que paga impuestos, porque lo empezaron a cuestionar por eso, y la frase que dio, y bueno, yo empecé a ganar un dinero que es cuestionar la cantidad de dinero que ganaba, y decía, tengo que pagar más impuestos a partir de eso. Bueno, Bill Gates también dice que tiene que pagar más impuestos a los ricos. Habría que ser más audaz, digo yo, porque estamos quedando a la derecha. Y Rowling también nos salió este fin de semana. También. La autora de Harry Potter también salió. Todos forman parte de la misma asociación, que está mi amigo Zuckerberg también. De los megamillonarios. De los megamillonarios, que ellos dicen que tienen que quedarse con menos de la mitad de su fortuna, y la otra mitad tienen que, entre otras cosas, Bill Gates, una cosa interesante con el tema de sus hijos. Dice, yo viví el proceso de hacerme millonario, ahora mis hijos... Vayan a laburar. No, y aparte, ¿qué le pasa a un pibe que nace con 1.000 millones en el banco? Me encantaría saberlo. A mí también, a mí también. Te juro que sí. Pero, viste, es como un tema también. Sí. Yo tengo una teoría, para mí tanta plata es un quilombo. Sí. ¿En serio te digo? Pero ojo, como decís vos, tienen gastos fijos altos. Tienen gastos fijos altos. Bueno, Rulo, retoma por favor la columna. Sí, porque esto perdón. Disculpe, voy a retomar la columna.
No quisiera hablar cuando ustedes se interrumpen, pero viste, este radio. Quería completar con Stiglitz, que también tuvo referencia, bueno, eso más conocida la referencia que hace Stiglitz a que habla de un modelo en crisis del capitalismo y del neoliberalismo. Dijo, es una agenda que ha dominado por 4 décadas el mundo y ha fracasado rotundamente. Estas fueron las frases de Stiglitz, más allá de los respaldos que dio en distintos ámbitos y entrevistas que fue dando a la postura argentina con respecto a la deuda. Y finalmente, lo de Martín Guzmán. Porque digo, y hago una referencia en particular del discurso de él, porque causó mucho ruido y, por supuesto, como también le cae a los medios dominantes, tergiversaron lo que dijo. Él planteó, digamos, dentro de su discurso, lo novedoso fue que dijo, acá hay presentes varios representantes de países que son miembros del Club de París. Dice, mi país tiene una deuda con el Club París, está pagando una tasa de interés este año y el año que viene del 9%. Dijo, esto también es insostenible. Esto también es insostenible y es un problema del cual debemos ocupar. Es el acuerdo que hizo Cristina Fernández y Kicillof como ministro de Economía, ¿no? Exactamente. Lo quiere bajar el acuerdo. Lo quiere renegociar. Lo quiere replantear. Bien. Pero el tema es ahí a ese punto iba. Cuando hace este planteo dice, estamos revisando todo y resulta que una de las tasas más altas que paga Argentina es nada menos que el Club de París. Aclaro lo del Club de París. Pero no con París Saint-Germain. Son deudas de país a país. Son deudas que tiene el gobierno argentino con gobiernos de distintos países que son integrantes del Club de París. Porque el Club de París son países europeos, pero también está Canadá y Japón, así que yo recuerde. Yo creo que son 19 países en total. O 18 sillas más la de la Unión Europea, pues. La cuestión es que están cobrando un interés que es absolutamente usurario. Y enseguida, acá la primera reacción fue, está cuestionando el arreglo de Kicillof. Ya está, lo encontramos, se está peleando con Kicillof. Lo encontré, lo descubrí, ¿viste? Con el faso de están hablando de más o menos. Con entusiasmo empezaron a decir eso. Entonces uno va a lo que fue el acuerdo de Kicillof y se encuentra que aquella negociación fue el año 2014. Argentina estaba a punto de caer en default con una deuda de gobierno a gobierno. El acuerdo que hace Kicillof, viajando él directamente, reuniéndose con los representantes de estos 19 o 18 países, el acuerdo fue, Argentina propone hacer un replanteo de deuda a plazos muy largos, por eso todavía está la deuda presente, pagando un 6%, y lo que le responden los países miembros del Club de París es que Argentina todavía estaba cuestionado el tema del acuerdo de la renegociación de deuda, del canje de bonos, que el Fondo Monetario Internacional no estaba supervisando porque Argentina los había sacado, entonces que ellos no podían concederle una baja de la tasa de interés en ese momento y le cobraban un 9% y se armó un mecanismo por el cual que hubo un episodio bastante gracioso que me contaba Axel en su momento, porque él dijo, bueno, pago el 9%, si con esto logro que sus países inviertan en Argentina, más o menos se compensa. Yo adelanto deuda, entonces me cobran una tasa menor sobre la deuda que voy adelantando, que creo que fue el ministro alemán que le dijo, a ver si lo entendí, usted está me diciendo que si Volkswagen, por ejemplo, invierte en Argentina, usted adelanta pago de la deuda para que le baje la tasa. Sí, pero usted me está pagando con la plata de Volkswagen. Sí. No entiendo. El tipo dice, me está cachando. Vive, me está zarpando. Y entonces me contaba Axel, dice, bueno, ahí es donde, dice, recién ahí comprendí que estos tipos no entienden lo que significa el cambio para nosotros. Que digamos, que si Volkswagen trae los euros acá en Argentina, va a hacer una planta, me trae los euros, le doy los pesos, hace la planta, y yo me quedo en el Banco Central con los euros. Por el tipo de cambio. Para ellos, euro, dólar, es todo lo mismo, no existe el tipo de cambio. Entonces, si alguien trae los euros y yo le agarro los euros y pago una deuda mía, lo estoy choreando en Europa. Acá no,
lo que estás haciendo es el tipo de cambio. Entonces, bueno, esto dice, me costó, dice, me tuve que poner, dice, esto me lo contaba él personalmente, me dice, tuve que ponerme frente a 18 ministros de economía de las principales países del mundo, con un pizarrón, en profesor universitario para explicar lo que es para Argentina y los países dependientes del tema del tipo de cambio, la obtención de dólares, tener que manejar y pasar de la moneda internacional a la moneda local, como después bueno, dice, bueno, todo esto es el antecedente. Era otro momento, era una negociación que para Argentina era salir del incendio en ese momento. Fue una buena negociación, yo considero, más allá que en aquel momento también fue criticado, y no tiene nada que ver con esto, digamos, confrontarlo es nada más que tener un poquito de mala leche para buscarle el pelo a la leche, para no salir de la Rulo, misma metáfora. En el mundo hoy, si vos sacás un crédito, emitís un bono, la tasa de interés es una tasa baja, digamos, en algunos lugares es cierto que la tasa es cero o casi cero. Es negativa, o sea, hay vos... tasa que digamos, ayer alguien que vos conocés me explicaba puntualmente esto. Sí, y me da un miedo, no voy a preguntar. Anotalo y mostrárselo. Vos conocés, sí, no, lo tengo en foto, Vos conocés y me lo presentaste además. Bueno. Ya sabes quién. Me explicaba, no me explicaba a mí, en una reunión que tuvimos, explicaba en general que, digamos, hay fondos de inversión donde tienen plata invertida en diferentes lados. Dice, ¿Los chamanes de la lluvia? Ese mismo. ¿Los chamanes de la lluvia? Tiene dos nuevas, son fantásticos. Le dije, quiero seguir la relación con vos nada más para tener... es el autor de la frase... que te recuerdo ayer en la charla. La autora de la frase, o los chamanes de la lluvia, o los muertos no pagan. Claro. Tengo que devolver el mate. Sí, porque está tan rico y lo vas a enfriar por quedártelo. Qué bárbaro. ¿Querés que cuente algo mientras vos tomás? Sí, vos contá todo. Aprovecha. Y la tasa de interés. Claro, decía que un fondo de inversión que hoy tiene plata en varios lados seguramente tiene dos extremos. Los bonos argentinos que le están dando una tasa, digamos, tasa real sobre lo que pusieron del 16 o 20%, y del otro lado tienen bonos europeos en los cuales tienen tasa negativa. Es decir que, o sea, pero eso le hace que el bono sea más atractivo si tenés plata también en Francia, Alemania, Estados Unidos, Perú, Argentina. Déjame, preguntarte, tasa negativa es que vos le das plata a alguien y además le tenés que pagar para que... Sí, es como que le pagas la caja de seguridad. Bien, entonces, claro. Pregunta, en un mundo donde está tasas bajas o tasas negativas... El resto, promedio del 2 al 4. Bien, promedio del 2 al 4. 4 caras, 4%. Claro, de interés anual 2 caro. Al 4%. En ese mundo, la tasa del pago de la deuda del Club de París, que es 9.9, ¿es? 9%. 9% es una tasa astronómica. Sí. ¿No? Totalmente. Claro, si en un mundo donde te pagan 0 y en el mejor de los casos te pagan 4, vos estás pagando 9... me parece que es una tasa un poco alta. Eso es lo que quiere renegociar Martín Guzmán. Exactamente. El Club de París... Y en estos casos los acreedores son los países. Claro, el Club de París es... De gobierno a gobierno. ¿Es un organismo multilateral o parecido? ¿Tiene un comportamiento similar? Multilateral, sí. Lo que pasa es pero son países. Es un organismo informal, digamos. Sí. No es que tiene un directorio y un board que se reúne 2 veces al año para hacer no. Se creó por un tema de la deuda argentina. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces se juntan cada vez que tienen un tema a tratar para decir, vamos a tener una política común con estos pibes, a ver cómo le sacamos la plata. ¿Me equivoco al pensar, Rulo, si vamos a tener que convivir colectivamente como sociedad con el tema de la deuda por los próximos 20 años? ¿O es una mirada, un análisis un poco alarmista o optimista? Porque hasta donde, por lo que veo, yo creo que sí que vamos a convivir con eso. El asunto es qué lugar va a ocupar el tema de la deuda dentro de esto. Porque lo que se está buscando ahora es que no ocupe el lugar central, hacer un acuerdo largo y que permita vivir el tema de los muertos no pagan. Bien, pero por lo que permita vivir con eso y no depender de eso. Tengo esto pendiente, pero ya hice un arreglo para que yo sé que haciendo esto y logrando estos resultados, en tal fecha tengo que empezar a pagar y tengo un compromiso ahí. Sí, eso
te lleva a ver, ponele que nos va bien con el fondo y el fondo nos dice, bueno, muchachos, empiecen a pagar de 2024. ¿No? Sí. El 2024 va a llegar, ese día va a llegar. Sí. Claro. ¿No? Ese día vamos a estar. Ese día, claro, vamos a estar todos, digamos, ¿no? Vamos a estar un poco más grandes, un poco más viejos. Salvo que el coronavirus nos extermine a todos. No, vamos a estar. Esperemos llegar. Sí. Hay que pagar. Claro. ¿No? Sí. O sea, una cosa es una buena negociación donde vos postergás el pago, pero en algún momento hay que pagar. O sea, de alguna manera. Y tengo entendido que los vencimientos con el fondo son vencimientos de mucho dinero, ¿no? Ayer, la misma persona que creó la frase tuvo otra frase. ¿Cuál? Los vencimientos con el fondo son 2 torres gemelas. Una el año que viene y otra el siguiente. Bueno, mirá, son 2 torres gemelas. Bueno, a ver, lo que quiero decir, al gobierno del 2024 le van a tocar 2 torres gemelas. Para utilizar la metáfora. Bueno, a esa altura... A esa altura... Otro país. Otro país. A esa altura vamos a tener que hacer el ajuste. Para. O ser Bin Laden. Para. El asunto, digamos, justamente de esta negociación, lo que se trata de cambiarle esas 2 torres gemelas por 14, 20 chalecitos que sean bajitos. Entonces estás preparado para recibir el impacto y negociar de vuelta. Y estar en condiciones. ¿No será que la deuda es el instrumento de dominación elegido para países como la Argentina para condicionar su desarrollo? Seguramente. Digo, porque históricamente siempre estamos con el tema de la deuda, gran aporte del kirchnerismo sacarnos el tema de la deuda, en 4 años de catástrofe macrista nos recontra endeudó. Pregunta. Y eso mismo lo dijo. Pregunta, ¿no será el instrumento ahí hace menos de una semana, no? Sí, bien. Justamente anoche lo volví a escuchar. ¿No será lo que están dijo, hoy se hace o por intervención militar o por la deuda? Bien. Estas son las 2 formas. ¿Quién lo dijo eso? Jorge Alemán acá. Jorge Alemán lo dijo acá. Bueno, la pregunta, si esa es la trampa, digamos, está claro que la trampa es el instrumento para lo que está en discusión acá, a mi modo de ver las cosas, con las limitaciones cognitivas que yo tengo, es que si la Argentina va a ser un país o va a ser una colonia. ¿Liberación o dependencia? Más o menos, si vamos a ser un país. Sí. Vamos a ser un país que pueda tomar decisiones o vamos a ser un país que no pueda tomar decisiones, para no armarlo ideológico, porque viste que hay que desideologizar. Hay un audio todo. Mentiras. Sí. ¿Podemos buscar, por favor, el audio de la actual vicepresidenta de la Nación y el actual presidente de la Nación refiriéndose al tema de la deuda, por favor? Ahora, esta es la discusión de ayer. Este es el planteo de ayer. Justamente. Lo que sorprende es que hay gente que uno tiene, supuestamente del otro lado, te está apoyando en el planteo. Digamos, esta es la novedad. Totó Caputo está pasándose el bronceador en Punta del Este ahora, ¿eh? Ese es otro tema. ¡Totó Caputo! Sí, el mismo. Por lo pronto lo prefiero pasándose el bronceador en Punta del Este y no como presidente del Banco Central o como ministro de Economía negociando por Argentina. Digamos, este es el primer punto. Después, ¿qué hacemos con Totó Caputo? ¿Lo vamos a buscar? No con Totó Caputo, sino con las políticas que desplegó. Por eso, mismo, las políticas no son las políticas que están en el gobierno. Y de esto que decís, lo que estamos diciendo, creo que hay conciencia de quienes están negociando y quienes comentan esto. Es decir, yo tomé frase para hacer referencia, pero si vos buscás este discurso y otros del Papa o de Joseph Stiglitz, hablan de esto. No sé tanto de Cristalina Georgieva, no me animaría a decir tanto, pero de esta dependencia y lo que significa para los países y la población de esos países, la dependencia de la deuda, de eso se está hablando. Otra vez Argentina está puesta como antes, esperemos que esta vez no vaya mejor, como el conejillo de India del despelote de la deuda a nivel mundial, ¿no? Nos tocó otra vez el mismo rol. Bueno, nos tocó otra vez el mismo rol, nosotros nos pusimos. Es una responsabilidad absolutamente nuestra. Sí. Yo no le echo la culpa al Fondo Monetario. El Fondo Monetario hace su negocio, los tipos que compran bonos en Wall Street, ¿entendés? Se ponen un traje de $5.000, se ponen frente a la computadora, ven qué le ofrece el mejor negocio y lo hacen. Obviamente. El tema es quiénes cuidan los intereses de la Argentina. Yo no le echaría la culpa ni al fondo ni a los acreedores. Los acreedores obran como acreedores. Claro, pero el fondo prestó más allá de las posibilidades de cobrar y sabía que no lo iba a poder cobrar. Cuando prestó $50.000 millones, ¿no? Sí, claro. De hecho, nosotros lo hemos calificado en este humilde programa de radio como un aporte de campaña. Exacto. Casi.
Aportantes truchos. Un aporte de campaña. ¿Cuánto es lo que le debemos al fondo? ¿Son 40.000 más o menos? 44 de capital neto, ya está acumula intereses. Está empezando a correr los intereses. 44 de capital. Néstor Kirchner en ese acto patriótico, ¿se acuerdan? Que estaba jefe de gabinete del actual presidente, Roberto Labaña, fueron 9 lucas. Sí, cerramos redondo 9. Pensamos, ese acto de independencia que quedó en la historia nuestro, que nos sacamos al fondo de encima. Me acuerdo que fue un acto conjunto con Lula. Yo la famosa nota que yo le hice ahí en el Tango 01 fue en ese viaje a Río de Janeiro. Y después lo hizo Lula, ¿no? Conjunto, se anunció el mismo día. Al mismo día. Sí, fue un anuncio. De hecho, algo pactado entre Lula. Sí, bueno, pero pensé que lo había. Fueron 9.000. Sí. Que se pagó cash, para decir una manera, ¿no? Pasame el CBU, 9 lucas. Estamos a mano. Estamos a mano. 9 lucas y más o menos no los quiero ver más por acá. Claro, retirate del Banco Central. Los titulares del día siguiente parecían de ciencia ficción, parecían titulares inventados. Le pagamos la deuda al fondo. Sí. Era como, no, esto es una locura. ¿Cómo que en este caso son 40.000? 44. Si yo quisiera hacerla, no puedo. No puedes hacerla, porque tenés que casi serían como 15 puntos del PBI. No, y no te total de la reserva. Total de la reserva disponible es más del doble. Bien. Casi el triple. Si no tenés con qué hacerlo. O sea, te tenés que endeudar por otro lado, digamos. Bien. Para entender lo que es la gravedad del problema, ¿no? Vamos a escuchar a... y después, te agrego una cosita nomás. ¿Por qué se habla de las dos torres gemelas? Porque hay vencimientos en total de más de 20.000 millones de dólares por año, cosa que ningún país, bueno, Argentina, digamos por la dimensión, no puede pagar ni la mitad. Claro. En situaciones normales, y con el gobierno de Macri, salían alrededor de 10.000 millones entre pago de intereses y fuga. Comprometió pagos por 20 y 30.000 millones durante los próximos 4 años. Por año, ¿no? Y hoy te dan consejos. Por año, 20, 30.000. Y hoy esos funcionarios salen a dar consejos. Bueno, y nadie menciona el tema Nadie quiere investigar la deuda. No. Nadie quiere investigar el origen de la deuda. Nadie lo quiere investigar. Nadie quiere investigar quiénes son los fondos. ¿Ustedes saben quiénes son los fondos, por ejemplo? ¿Saben quiénes son? Nosotros sabemos, la sociedad argentina, ¿sabe quiénes son los acreedores? ¿Quiénes tienen los bonos? No, la sociedad no lo sabe. ¿No? No lo sabe. La sociedad, por ejemplo, la sociedad no lo sabe. ¿El gobierno lo sabe? ¿El Estado lo sabe? ¿Sí? Los fondos, porque los fondos tienen los bonos guardados y vos no sabés no sabés ni cuántos bonos tienen. Yo el otro día tuve una reunión, casualmente con esta persona, también. Algo te contó. Algo que contó y todavía no empezó el póker. Viste que el presidente Alberto Fernández dijo, vamos a jugar al póker y no con niños. El póker no empezó. Vos te juntás, para decir una manera, a negociar con fondos que no saben cuánto tienen. El Estado no sabe si tienen 10.000 millones, 15.000 millones, 20.000 millones. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo podés deberle plata a alguien que no sé quién es? No sabes cuánto tiene. Exactamente. Esa es la instancia en la cual está ahora y es algo que va a terminar con... Y estamos hablando de fondos que administran recursos o colocaciones que por lo menos en un par de casos son 5 veces el PBI argentino. Que administran de fondos. Lo que tiene, todo tiene. Es un tipo que tiene plata, que le maneja la plata a sus clientes y dice, ¿vos cuánto tenés en total? De Argentina y de otro, obviamente. El PBI argentino serían 350.000 millones de dólares. Sí. Más o menos. Sí. ¿Estarían eso hoy? Sí. Para grosso modo. Sí. 350.000 millones de dólares por 5 manejan los fondos. Un billón y medio. Un billón y medio, 1.600.000 millones de dólares. Poder de fuego. Fondos Ping-Pong, por ejemplo. Sí. Uno de los más importantes que seguramente, como decimos, no sabemos, pero seguramente debe ser uno de los principales acreedores de Argentina. El fondo PIMCO maneja una cifra que es 5 veces el PBI argentino. No sabemos cuánto de la deuda argentina, que son 300.000 millones, pueden estar en manos de este fondo. Tienen fuerza para negociar, digamos. Tienen una capacidad de daño infinito, para decirlo de otra forma. También hablando de guita fugada, a mí algún día me encantaría que aquel famoso escándalo que se llamó Panama Papers, y en la cual tenía mucho que ver los dólares que entraron a este país y volaron mágicamente, y los funcionarios implicados en eso, sería bueno que algún día pasáramos del escándalo del momento a, como decís vos, Dani, ¿qué pasa ahí? Sí, hay muchas cuestiones. El correo para analizar, los parques eólicos para analizar, autopista del oeste, autopista del sol para analizar con el tema peajes, ¿no? Hablando de no van a hacer creer. Déjame agregarte dos muy recientes, Banco Nación
y exportación de cereales. Bien, bueno, Yo Vicentín. Por eso, la línea, dinero, fondos públicos del Banco Nación, exportadores, puertos, me parece que hay una línea ahí para laburar, para investigar, muy seria, porque aparte es un flujo de choreo, claro, que todavía está abierto. Si se está usando o no, no podría decirlo, no podría asegurarlo, pero está abierto. Nadie cerró el grifo ese. Y por ahí se va la riqueza. 9:56. Escuchamos, porque los oyentes lo valoran mucho esto, lo valoran mucho, en serio, de veras. Algunos me pidieron, pónganlo en las redes y demás. Me parece importante compartirlo con ustedes. Para mí son testimonios públicos, no estamos descubriendo nada, no estamos descubriendo absolutamente nada. Vamos a poner el testimonio de la vicepresidenta de la Nación, que en estos momentos tengo entendido que está en Cuba presentando su libro, sinceramente, y del actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, en campaña hace pocos meses atrás. Sí. Nada, 200 años atrás. Muy 3 meses, 4 meses. Pocos meses atrás decían sobre la deuda esto. Esta es una tarea dura la que va a venir. Han devastado el país. Hemos retrocedido en apenas 4 años. Creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata de endeudamiento que se ha tomado en estos años. Sí, claro. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente, y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así.